no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Había estudiado administración, o sea, yo venía de haber estudiado música, tener una banda y haber fracasado en eso, a no tener ni idea de qué hacer con mi vida. Pero ahí fue la primera vez que me acerqué a un psicólogo. Y gracias a Dios, que esto no era muy normal en mi familia. Mi mamá decía, uy, vas a ir a un psicólogo, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Todo el mundo se comienza a hacer muchas preguntas. Comenzar a construir un negocio que no es fácil. Durante mucho tiempo lloraba todos los porque me sentía perdido, era mucha presión, me habían invertido plata, tenía que dar resultados, ¿no? Estaba solo. Cuando empiezo un sueño nuevo y ese sueño se desploma por alguna razón, mi identidad sufre como una ruptura, porque yo suelo pegar mucho mi identidad a un proyecto. A veces también crear algo no significa que tengas que estar ahí de por vida. Uno tiene que aprender a soltar y ver como cada experiencia como un eslabón en tu vida y no como lo que te define. No me sé todas las respuestas y no tengo por qué saberlas. Aquí estamos como equipo tratando de resolverlas. Si la embarramos, pues la embarramos. Si no, pues celebremos. Las pequeñas cosas, es que al final es las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Tomarte un café con calma en la mañana. Eso te da mucha claridad de por qué hacemos lo que hacemos. No crean todo lo que ven allá afuera. Hoy en día hay demasiados gurús, expertos hablando. Una de las cosas que decía Buda, que son tan poderosas, es como no me crean ni mierda. Vayan y háganlo ustedes. Tomen el camino ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Mindset Journey. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y hoy tengo un invitado muy especial. Julián Torres es un emprendedor colombiano que ha fundado empresas exitosas nacional e internacionalmente y además es autor de 2 libros enfocados en emprendimiento y salud mental. Julián es mi líder, por lo cual es un honor para mí estar aquí con él. Juli, bienvenido. Al revés, el honor es mío, Dani. En verdad que bueno poder tener este espacio y hablar de estos temas que son tan importantes hoy en día. Gracias, Juli. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria como líder, como emprendedor. Mi trayectoria ha sido un poco loca y salvaje, diría yo. Mi camino en el emprendimiento empezó siendo músico, intentando ser artista famoso. Siempre desde muy chiquito quise hacerme notar, quise hacer algo que la gente oyera, usara, hablara de... Y eso me motivó mucho y todo empezó con la música. Y creo que en la música encontré mi primera dosis de fracaso y de realidad, dándome cuenta que las cosas en el mundo no son tan fáciles como uno cree y que tampoco la felicidad se esconde detrás de ser famoso, de hacer plata. Pero bueno, después de ser músico fracasado por un tiempo, estudié administración de empresas en los Andes, acá en Bogotá, y me fui a vivir a China un año. En China hice toda clase de cosas, desde actuar en películas chinas hasta ser músico en eventos corporativos. Bueno, tengo 1.000.000 de historias alrededor de eso. ¿Pero por qué te fuiste a China? O sea, ¿cuál es el propósito inicial? No tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Había estudiado administración. O sea, yo venía de haber estudiado música, tener una banda y haber fracasado en eso, a no tener ni idea de qué hacer con mi vida y decir, ok, quiero estudiar música. No voy a estudiar música, quiero estudiar administración, que es bastante fácil y es lo que todo el mundo hace, pero no sabía realmente por qué. O sea, en ese momento, si tú me preguntabas que yo iba a ser un emprendedor que iba a montar varias empresas, te iba a decir que estabas loca y que era ese camino tan raro. Yo siempre quería un camino alternativo. Y como parte de eso, creo que la idea de ir a China encajaba bastante bien porque era irme al lugar más recóndito, más raro del mundo, a perderme un año a ver qué pasaba. Y en China descubrí muchas cosas mías de lo que realmente me gustaba, lo que me motivaba. Y fue ahí en uno de los viajes que hice a Corea donde decidí emprender y traer sanitarios inteligentes a Colombia, que fue mi primer fracaso real comenzando una compañía. Y fue durísimo y fue otra dosis de realidad. Creo que con cada proyecto nace un sueño y uno después aterriza muy duro y esas aterrizadas no se ponen más fáciles. Uno tiene más herramientas para atravesarlas, pero siempre son durísimas porque no hay nada peor que soñar y después darse contra el mundo y saber que las cosas no eran como uno se imaginaba. Y después de eso, decidí emplearme en un headhunter para repagar mis deudas. Me aburrí muy fácil después de un año de trabajar ahí porque literal era un analista de selección y pues hacía llamadas todo el día, hacía entrevistas, era bastante rutinario. Y de ahí mandé mi hoja de vida a Endeavor. En Endeavor, que es una de las comunidades de emprendimiento más grandes del mundo, me dijeron que no había vacantes, pero
que iban a hacer forward de mi hoja de vida a una incubadora de startups. Y yo dije, bueno, no tengo ni idea de qué es eso, pero chévere. Me llamaron de este lugar, fui, tuve una entrevista, la entrevista la pasamos súper bien, clic inmediato y me contrataron. Apenas me dijeron el salario, yo dije, perfecto, pues yo me iba a ganar $1.000.000 más que en el otro trabajo. Y dije, perfecto, porque con eso ahorro para irme a Europa, porque en ese momento mi novia, ahora esposa, me había dicho que se quería ir a vivir a Europa. Yo dije, no, tengo que ahorrar para poder ir detrás de ella. Entonces tomé el trabajo sin saber que estaba tomando un trabajo que iba a determinar el resto de mi carrera profesional, porque entré a una incubadora, que para los que no saben es un lugar donde nacen nuevas ideas de emprendimiento y en este caso de startups digitales. Y mi trabajo era inventarme nuevas ideas de negocio y entre las que me inventé Fitpal, la aplicación de gimnasios que tuvo bastante fama en su momento. Y que En existe Colombia, actualmente, ¿no? que existe, ya va a cumplir 10 años. Oh, wow. Una aplicación que, pues con ella levantamos $4 millones de inversión, llegamos a tener 1.000 gimnasios en Y la esto red. es hace 10 años, o sea, esto Hace no es 10 años. reciente ni en el boom del 2020, esto fue hace... Sí, todo esto apenas estaba empezando, Mm. entonces era bastante raro y mis papás no entendían muy bien yo en qué estaba, pero ahí fue mi primera real experiencia de tener una empresa, crecer de un equipo de una persona que era yo a 50, a tener una oficina que era una casa espectacular, a después vivir una crisis muy grande como la de la pandemia, en la cual pues la industria de los gimnasios se fue al piso y eso fue durísimo, combinada con una crisis mía de salud mental muy fuerte. Fue una cosa surreal, muy dura para mí, que otra vez me aterrizó y me llevó como en un periodo de transición. Juli, Después de- paremos ahí un poquito. ¿Cómo empezaste en este camino de la salud mental? Si nos puedes contar qué te pasó, cómo te diste cuenta, qué sentías. Eso es un punto muy bueno porque después de cada fracaso que he tenido, digamos en este caso con la música, por ejemplo, en la música fuimos a una disquera, nos firmaron, teníamos un contrato, nos dijeron que íbamos a ser, pues mejor dicho, los próximos reyes del pop de Colombia. Tú creas muchas ilusiones de una vida y expectativas alrededor de eso. Cuando eso se vino abajo, tuve una pérdida de identidad bravísima. O sea, me sentía supremamente perdido en la vida, combinado con que no sabía qué quería estudiar. Estaba estudiando música, mi proyecto acababa de fracasar, mi grupo, y realmente no sabía qué quería hacer, ni para qué lado coger. Y en ese momento comencé a experimentar ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces yo me acuerdo de ir a la universidad y no sé, sentir que no podía respirar. Entonces me tocaba salirme de clase porque sentía que me iba a ahogar o que me iba a dar un infarto. Yo soy operado del corazón, me operaron a los 3 años Ujú. y por alguna razón se me metió en la cabeza que no, me va a dar un infarto, no sé qué. Entonces comencé a imaginarme todas estas cosas, a volverme medio hipocondriaco y me comenzó a dar muy duro. Entonces eso fue mutando en diferentes somatizaciones. De pronto me imaginaba que me iba a quedar ciego. Entonces comenzaba a parpadear muchísimo. Todo esto era ansiedad manifestándose en diferentes formas. ¿Pero esto era en clase? O sea, ¿tú en clase En sentías clase, eso? todo eso. Durante exámenes me tocaba salirme. Yo hacía los exámenes en 5 minutos y me salía. Afortunadamente Wow. no me tiré ninguna materia. Pero no podía vivir tranquilo. Me invitaban a planes sociales y me dolía la barriga. Todo el día vivía con malestar estomacal. Y no, también no podía dormir y en ese momento dije, aquí hay algo muy mal, me siento muy miserable, lloraba, no entendía qué me pasaba. Mis papás me preguntaban si estaban las drogas o no, obviamente no, Claro. sin dormir, todo el día preocupado. Pero ahí fue la primera vez que me acerqué a un psicólogo. Y gracias a Dios, porque esto no era muy normal en mi familia. Mi mamá decía, uy, vas a ir a un psicólogo, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Todo el mundo se comienza a hacer muchas preguntas. Sí, la percepción de que es para locos. Y todo el mundo dice, ah, ya, pero eso se le va a pasar, es una cosita. No, la verdad es que cuando uno lo agarra un tema de esto, si uno no lo agarra bien, pues puede evolucionar y volverse un obstáculo muy grande para la vida. Entonces fui a psicoterapia en ese momento, que me ayudó muchísimo, haciendo ejercicios, escribiendo y redefiniendo mi personalidad. En estos días me encontré una carta de despedida a Sonido Local, que era mi grupo, en la cual puse todo lo que me dolía, la rabia que sentía con la disquera, con todo, y como que puse todo ahí. Me encontré muchos de estos escritos y fue muy bonito ver cómo eso es necesario muchas veces porque uno se lo guarda en la cabeza y eso se convierte en ruminación. No sé si así se dice, pero bueno, en inglés es rumination. Y lo comienza uno a volver loco. En un punto yo pensaba que me estaba volviendo loco. Y
Y bueno, después descubrí que no, que esto era la ansiedad y que se me manifestaba de esta forma. Fui a esa terapia durante un tiempo, después fui a estudiar administración y ya comencé como a encajar, comencé a ver como, ok, bueno, estoy en la vida universitaria normal. Después salió todo el tema de China. Juli, ¿esto fue con medicación o fue con como herramientas No, como esta vez fue cartas y todo esto? con psicoterapia Ok. normal. De ahí me fui perfecto a China. Creo que en China experimenté una liberación muy grande en donde no tenía que vivir para llenar las expectativas de nadie. Yo descubrí que yo quería ser famoso con el grupo para llenar un vacío muy grande que venía de la niñez, del colegio en el que me crié, tratando de tener plata, no sintiéndome aceptado porque no tenía las mejores camionetas, las mejores casas, bla, bla, bla. Y estaba como tratando de compensar por eso. Y fue muy interesante ver cómo mucho de lo de este sueño de querer ser cantante famoso era impulsado por eso, no realmente por un amor a la música. Y eso fue un descubrimiento importante. Entonces, bueno, en China me liberé de todo esto, como que en China sí vale huevo todo. O sea, la gente hasta se hace popó en la calle, ¿sí? Entonces tú puedes salir allá y eres de verdad libre, no te juzga, nadie te mira cómo estás vestido, la gente, todo. O sea, los expatriados que se van a China, todo el mundo es rarísimo. Y allá pude vivir otra vez, reconectarme con la música. Por primera vez en la vida me pagaron por ser músico y me pagaban más que en mi trabajo. Entonces fue como una reconciliación muy bonita en la cual hacía el tema de la música, podía sacar dinero y plata de eso para pagar mis viajes y como llenar todo un sueño alrededor de estas aventuras. Y bueno, esto todo me llevó a la historia que te estoy contando hasta el Headhunter, ya de vuelta en Colombia. Obviamente el fracaso de los sanitarios y de ese negocio también fue muy duro, pero digamos que en ese momento dije, bueno, toca simplemente ponerse en la tarea, vamos a repagar las deudas. En ese momento conocí a mi ahora esposa, comencé a salir con ella, para mí fue un gran logro porque pues, es una mujer muy linda y me sentía muy orgulloso de estar con ella. Confirmo. Y ya ahí con eso pasé a Inculab, a la incubadora, y comencé con Fitpal, con todo el tema de inversión, de comenzar a construir un negocio que no es fácil. Durante mucho tiempo lloraba todos los días porque me sentía perdido, era mucha presión, me habían invertido plata, tenía que dar resultados, solo, ¿no? Estaba solo. Y en un punto se me acercó Santiago, que fue mi socio hasta hace muy poco, ya hablaremos de eso, pero él venía de Rappi, me dijo que quería emprender conmigo, que si lo recibía y juntábamos fuerzas para sacar esto adelante, y se volvió mi cofundador. Y desde ese momento formamos una relación muy bonita, muy chévere, una sociedad espectacular donde comenzamos a sacar un montón de proyectos adelante. Con Fitpal hicimos un montón de cosas muy buenas, hasta que bueno, llegó la pandemia con esta segunda crisis que te cuento, y ya comencé como a hilar y a entender qué es lo que me pasa a mí. Cuando empiezo un sueño nuevo y ese sueño se desploma por alguna razón, mi identidad sufre como una ruptura, porque yo suelo pegar mucho mi identidad a un proyecto. Y no solo yo, todo el mundo, cualquier persona que esté viendo esto, que tenga un emprendimiento, lo que sea, ha experimentado eso. Uno fija su identidad un poco en ese proyecto. Entonces lo que me pasó con Fitpal es que Fitpal venía muy bien, yo había fijado mi identidad ahí, salíamos en prensa, tú lo viste, Sí. salíamos en un montón de cosas. El emprendedor más joven con los gimnasios, bla, 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 todo lo que uno en su momento uno se cree ese cuento y uno se mete en el video. Entonces ya me veía ahí. Cuando llega la pandemia y toca comenzar como a bajar a la realidad, y adicional pasaron otras cosas en mi vida. Yo había fundado una empresa de psicología online con otros cofundadores. Uno de ellos se ahogó trágicamente en Indonesia en unas vacaciones, entonces se murió. A los 15 días se murió mi abuelita, a los 15 días se murió la prima de Pilar, mi esposa, a una edad muy joven en los Andes. De hecho, ayer fue la conmemoración de los 5 años que pasó esto. Y fue un momento muy duro para mí. Fue un momento en donde se combinó eso de que Fitpal ya no iba tan bien, como que nos habían querido comprar y no había pasado. Yo ya me había imaginado un montón de sueños alrededor de esto, y pasa todo este tema como de muerte. Otra vez, como que mi identidad se rompió de alguna forma. Entonces, siempre que hay un cambio agresivo en mi vida, entro en una crisis muy grande, y esta fue muy fuerte. Esta sí me tocó pues buscar ya ayuda, aparte de psicólogo, buscar ayuda con un psiquiatra, con medicación, porque la ansiedad pues se había vuelto ya muy inmanejable. No podía estar en el día a día normal trabajando, no podía dormir. Digamos que se volvió un tema
muy miedoso. La ansiedad da mucho miedo y estar en estos estados bajos y en estas frecuencias bajas ¿Pero da qué se mucho miedo. siente? Como si te estuvieran persiguiendo a alguien, la muerte. Todo, se siente como si la muerte te estuviera persiguiendo, como si te estuvieras volviendo loca, como si tu vida ya no fuera la misma. Esto es un fenómeno que se Pero tú llama, eres consciente de todo esto, o sea, es tu mente tú eres ahí, pensando. pero sientes que tu vida es diferente. Entonces se llama desrealización. Ves todo y nada te parece real. Y despersonalización. No sabes ni quién eres tú ni dónde estás y sientes que te vas a desvanecer. Entonces es muy miedoso porque ya literalmente no puedes hacer nada, todo el tiempo estás, o sea, esto no es ansiedad como, ay, estás ansioso porque voy a volar o no, esto es que Que se te te metió un paraliza. demonio adentro, es como si te hubiera metido un demonio adentro, básicamente. Y peor cuando te dan ataques de pánico, porque un ataque de pánico sientes que te vas a morir y literalmente dices, llévame a un hospital ya porque me va a dar un infarto, me va a dar un derrame, me va a dar lo que sea. Pero eso es todo mental, no te está pasando No nada. te está pasando nada, ni es peligroso, pero la mente de uno lo hace, pues lo hace muy real. Claro. Entonces me comenzó a pasar todo esto con la medicación y la ayuda de todos estos profesionales que si alguno de ustedes está sufriendo de algo de esto, no lo duden. Hablen con gente, para eso existen médicos de esto. Si uno le duele la rodilla, uno va al médico de la rodilla. Si uno le tiene algo en los ojos, va al oftalmólogo. Pero Total. pues cuando uno, ¿cuál es la cosa de que si uno tiene algo en la cabeza, entonces ahora está loco, ¿no? Uno va al médico de la cabeza porque hay cosas y esto está estudiado para eso. Y uno no es raro por sentir estas cosas. Al contrario, es valiente reconocerlo e ir a buscar ayuda. Es muy fuerte porque además es un proceso que uno no sabe cuánto va a durar. Claro. Entonces, cuando uno se mete como en estos vortex, a mí me gusta verlo como si fuera como una ventana de un universo paralelo. Se te abre como otra dimensión y tú te entras a ese universo paralelo y no sabes si vas a salir. Pero en mi experiencia, siempre me he metido en ese universo paralelo y salgo del otro lado a una realidad maravillosa. Si uno logra atravesarla, y si es valiente de seguir, hay mucha gente que no lo logra y se queda a mitad de camino y entiendo la gente que habla de suicidio y que quiere hacerlo porque es que así se siente. Es como no más, no quiero más, ¿qué hago para que esto pare? Y ahí es donde se vuelve muy peligroso porque sí hay formas de hacer que pare y hay medicaciones, hay terapias, hay todo. Solo no se puede. Y bueno, hice toda esta cosa y adicionalmente, que esta es la primera vez que lo cuento de esta manera y mi psicóloga se va a sentir muy orgullosa. Porque yo usualmente, si tú me hubieras entrevistado en el 2022, Ujú. yo te hubiera dicho que yo era un putas y salí de eso solo. Y que entonces salí de eso solo con unos hábitos que comencé a hacer y no sé qué, y que después transformé en un libro que se llama Hábitos Poderosos. ¿Sí? Bueno, entre toda esta vaina que les estoy contando, escribí mi primer libro que le fue muy bien. Y pues, imagínate, ¿no? Escribiendo un libro, me entrevistaban, entonces yo decía, tengo el mundo a mis pies. Pues. Claro. Cuando tú sufres una de estas crisis, te sientes minimizado. Entonces, comencé a hacer muchas cosas de hábitos y eso, y pues eventualmente salí adelante y por eso escribí el segundo libro que le fue muy bien. Y hasta el 2023 otra vez me sentía invencible, como hasta el 2024, perdón. Bueno, 23 realmente, invencible. Dije yo, puedo superar todo esto por mis hábitos, por mis cosas, yo soy un putas. Y entonces otra vez, cuentos que uno se mete en la cabeza, pero la vida tiene las formas de ponerlo a uno en su sitio y aterrizarlo y De darle aterrizarte. cachetadas. Entonces, sí, yo sí hice algo de hábitos muy bueno, meditación. Comencé a hacer meditación todos los días. En un momento me obsesioné tanto con eso que hice como 1400 días de meditación seguidos. Duchas de agua fría, alimentación saludable, bueno, hice cuanta cosa quieras, organizaba mejor mi escritorio, tenía hábitos como de limpieza del espacio en donde estaba. Bueno, dicho, en verdad el libro es muy interesante y sirve mucho. Se llama Hábitos Poderosos, pero yo como que me creí ese cuento mucho y me funcionó porque de ahí renuncié a Fitpal con mi socio y montamos On Top y On Top sí que fue un viaje rarísimo porque fue un éxito como muy rápido, un éxito, ojo, levantamos dinero, comenzamos a tener tracción, toda la cosa, crecimos bastante y entonces uno nuevamente se comienza a creer el cuento. Yo ahí decía, no, yo ya no voy a fusionar mi identidad con esto, yo ya estoy curado. Y la verdad es que no, la vida tiene formas de sorprenderlo a uno. Y Juli, pero ven, antes de entrar a un top, que creo que es un capítulo espectacular y que yo también le debo mucho, ¿cómo fue vender o salir o ese duelo de dejar Fitpal, que también era tu proyecto, era tu negocio? Creo que estuviste ahí 5 años por ahí más o menos. ujú, ¿Cómo fue, cómo manejaste ese duelo de salirte de la empresa? fue horrible porque
yo en Fitpal viví uno de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir como emprendedor. Y fue un tema, y pues no voy a dar muchos detalles, pero fue un tema de problemas con la DIAN. Temas de impuestos que no se manejaron muy bien, que terminaron en un tema de un proceso penal en mi contra. Entonces, pues imagínate todo esto que te estoy contando y aparte uno problemado con la ley, pues es un lugar, es una jungla muy densa en donde estás. Ya deja de ser un juego en donde salgo en revistas, levanto inversión, sino me están llamando a una audiencia de imputación de cargos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso es muy fuerte. Entonces, eso combinado, eso fue al tiempo en el que tomamos la decisión de salirnos de Fitpal. Entonces, uno, renunciarle a los socios que habían creído e invertido en el negocio, muy fuerte. Nadie quiere recibir esa noticia, es muy fuerte, porque se están yendo, se están bajando del bus, no sé qué. Y la verdad es que por la configuración de cómo estaba hecho el negocio, los incentivos no estaban muy del lado de Santiago y míos. Y creo que fue una decisión racional nuestra, ok, queremos construir algo donde tengamos más que ganar nosotros, pues porque en lo otro, la incubadora y este gran grupo económico tiene más beneficio que nosotros. Eso no es un secreto, es el modelo de venture building que hoy en día ya no funciona en el mundo. Entonces, desprenderse de eso, ese proceso fue muy duro, fue retador y en medio de esta crisis que te cuento. Aunque ya en ese momento era saliendo un poco de la crisis y apoyado en los hábitos que había hecho, en la terapia, en todo lo que me había ayudado, fue un poco más llevadero. Y creo que ayudó mucho tener la emoción de, ok, viene este nuevo capítulo de la vida, vamos a montar esto y eso nos permitió proyectarnos. Pero cuando eso no cuando la idea de On Top no existía, pues se siente como estamos en el vacío, se acabó mi vida, no sé qué voy a hacer. Volví a fracasar. Volví a fracasar, ¿de dónde voy a sacar plata? No tenía ahorros. Literal, contábamos la plata con mi esposa como, bueno, ¿qué hacemos? Yo le decía, oye, ¿te parece si apostamos una última vez y me mando a hacer algo a ver si funciona? Y ella me dijo, dale. Y no teníamos nada en la cuenta, no teníamos cómo vivir. Y era una apuesta bastante grande, pero a la vez también muy emocionante o sea, no les voy a decir que esto fue una historia heroica en donde probablemente hay muchos emprendedores que les toca mucho peor, pero afortunadamente teníamos muy buenas conexiones que nos quisieron dar fondeo en un momento muy temprano, pero igual era muy arriesgado. Entonces creo que fue una transición complicada, es de esos portales energéticos o dimensionales que se abren en el mundo, de los que te estoy hablando, que suena muy loco. Sí, un poco pero ahora los veo así porque es rarísimo. El que le pase esto se va a acordar de mí alguna vez. Y del otro lado, cuando uno sale, uno dice, wow, sí, son como momentos de transformación. Muy bueno, para los que no saben, Juli y yo trabajamos en On Top. On Top es una compañía que ayuda a otras empresas a contratar talento remoto en el mundo. ¿Cómo empezó esto? Y aparte, la fundaron en Estados Unidos. Ya pasaron de Colombia a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese pues ya sabíamos que no había funcionado el otro modelo. Dijimos, constituyamos esta empresa en Estados Unidos, busquemos inversionistas de Estados Unidos, intentemos crear un producto que facture en dólares, porque pues es mucho mejor esto de estar facturando en pesos y después reportando en dólares a inversionistas en Estados Unidos o lo que sea, no tiene sentido. Busquemos algo que esté como muy en boom en este momento y estamos precisos en todo el tema de trabajo remoto y busquemos algo que podamos operar 100% remoto. Y entonces a lo que llegamos investigando el mercado, viendo todo esto, es que vimos que había un problema muy grande en cómo contratar y pagarle a gente en diferentes partes del mundo. Y dijimos, aquí está. Y nuestra apuesta fue, yo creo que esto va a crecer muchísimo en los años por venir, no solo ahora, esto era agosto de 2020, plena pandemia. Yo creo que lo que vimos fue un crecimiento muy grande, porque pues la pandemia ni riesgos de acabarse en ese momento, claro, ¿no? Esto solo va a seguir, ni idea hasta cuándo. Y entonces decidimos empezar eso con un discurso muy lógico, con $50,000 iniciales que nos dieron unos inversionistas ángeles. Y con eso muy rápidamente dijimos, ok, levantemos un poco más de plata ya con la gente que conocemos, boom, 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 aseguremos eso. Contratamos un equipo inicial para poder construirlo, como que ya sabíamos qué no hacer y qué sí hacer de la experiencia pasada. Y pudimos ensamblarla de una forma muy rápida y eso hizo que pudiéramos hacerla crecer relativamente rápido, pero lo que de verdad nos ayudó fue pasar a Y Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo, que fue un golpe de suerte increíble. Pues le imprimimos mucho trabajo, pero realmente pasar ahí es como tirar los dados, es
muy poco probable y eso nos impulsó y nos puso en el mapa de los inversionistas de Estados Unidos, donde ya después nos invirtieron más plata y creo que ya justo ahí en ese momento tú te uniste en tu propio portal en Sí. tu propio portal energético, saliste de uno, te metiste desde ahora estás acá. Sí, también fue un duelo grande dejar mi propia startup, pero como tú dices, a veces también crear algo no significa que tengas que estar ahí de por vida. Uno tiene que aprender a soltar y ver como cada experiencia como un eslabón en tu vida y no como lo que te define, que era lo que te pasaba a ti. No, Juli, muy interesante. Y bueno, en On Top levantaron esta inversión, siguieron creciendo. ¿Cuáles son esos aprendizajes de On Top? O qué, sí, qué es lo que más destacas de esta nueva empresa? No, ha sido un camino espectacular, pero aprendizajes es, uno, la plata que uno levanta no dura para siempre. En algún momento toca operar un negocio. Otro aprendizaje es, uno no puede creer que ya tiene la vida resuelta solo porque levantó inversión. Levantar inversión es un paso de la cosa, del proceso, pero no es el fin. Total. Este camino es mucho más largo y tiene muchísimos altibajos y los que estén oyendo, que han visto emprendedores que levantan rondas y eso y los celebran en la prensa, los invitan a podcast, uno puede creer como, wow, ya lo lograron en la vida y la verdad es que no. Es un escalón del tema, pero después viene un punto muy importante y es una bautizada real de emprendimiento en donde la plata ya se comienza a acabar y el negocio tiene que dar la vuelta y ser un negocio real. Realmente. Y eso es algo que no mucha gente vive, porque hay muchos que mueren en el camino y les toca otro tipo de aprendizaje, pero digamos que esa experiencia de pasar de tener muchísimo fondeo a después hacer que el negocio se sostenga solo, es una aventura que estamos viviendo ahorita y que precisamente es lo que nos ha tocado hacer en el último año, específicamente después de que Santiago, mi socio, renunció a la compañía hace 7 meses, que fue otra vez otro portal energético que se abrió en mi vida, donde entré en una crisis muy grande. Yo creo que peor que la del 2020. Por eso digo, uno nunca tiene dominado esto. Yo creía que yo escribí un libro, lo tengo en mi biblioteca, Hábitos Poderosos, y hace 6 meses me agarró esto, como nunca me había agarrado también, sin dormir, sintiéndome más perdido que nunca, con un montón de otras somatizaciones ya más raras, no físicas, sino más de la cabeza. Y de Como, todo eso tú sigues haciendo todos los hábitos que nos mencionabas. O sea, los hábitos ahí no te estaban ayudando. claro, eso me salva la vida, digamos que eso me ayuda a no desesperarme. Entonces, una de las cosas que me ayuda muchísimo es meditar todos los días Ujú. y cuando la cosa se pone muy, muy peluda, salir a correr. Es lo único que logra sacarme de mi cabeza, es como volver al cuerpo. Porque cuando uno está en su cabeza tanto tiempo, es muy fácil volverse loco y hacerse muchas preguntas existenciales. ¿Por qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es esto? ¿Qué es la realidad? ¿De qué se componen los momentos? ¿Qué estamos haciendo acá en la vida? O sea, tú te puedes de verdad enloquecer a punta de preguntas que sientes que te estás enloqueciendo. Y en todo este proceso he aprendido que hay veces toca simplemente volver al cuerpo. Y meditar es volver al cuerpo. Hacer ejercicio es volver al cuerpo. Y ese es el proceso que he seguido en los últimos meses. No, es muy interesante porque yo no he salido. Yo aquí estoy, o sea, me he mejorado mucho, Ujú. pero aquí estoy. Creo que parte del trabajo que he hecho en los últimos, no sé, 6 años de ni siquiera 10 años de mi vida, de todo lo que te estoy hablando, es que cada vez tengo mejores herramientas y soy más rápido en buscar ayuda y en ir a los profesionales que me pueden ayudar. Yo hoy en día soy una persona que tomo terapia 2 veces, 3 veces por semana, sagrado. Y no me da pena decirlo, y no me importa porque es algo que necesito, porque navego cosas que no son fáciles. Para rematar, en el 2023 a mi esposa le dio cáncer. Fue algo supremamente difícil, en donde si bien en el momento uno no entiende lo que está pasando porque uno está atacando el problema, cuando ya todo pasa, pues pucha, y es cuando uno dice que acaba de pasarme, que acaba de pasarnos realmente, y que acaba de pasarle a ella, y comienza como a caerle toda esa información a uno y toca procesarla, procesar todas esas emociones. He aprendido un montón en este tiempo sobre cómo procesar emociones y lo importante que es. ¿Y cómo las En el- procesas? O sea, las Mira, sientes. normalmente vivimos en una sociedad que premia mucho la intelectualidad, información, saber, 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 pero no nos enseñan a sentir Ujú. y a reconocer que estoy triste o tengo rabia. Entonces yo no soy una persona que exprese la rabia mucho. A mí se me salta la piedra ya en un punto cuando exploto, pero me cuesta decir tengo rabia, y me cuesta decirle a la gente, ¿sabes qué? Estoy bravo, o me cuesta sentirme triste. Y cuando tú comienzas como a guardarte todo eso, pues esto te comienza a manifestar. Las emociones son energía.
y la energía tiene que irse a algún lado. Y en mi caso, la energía se me va a la cabeza con ideas loquísimas, rarísimas, ideas demasiado salidas de esta realidad, que si tú yo hablara de eso ahorita, la gente dice, este tipo se lo llevó el putas. Pero es como se me manifestó la ansiedad esta vez. Ya no era ni física, ni dolor de estómago, ni dolor de pecho, todo eso, digamos que superado, mi cuerpo, tranquilo, yo relajado, me toman la atención, estoy perfecto, voy al médico, estoy perfecto. Pero en mi cabeza hay una batalla mental. Hablando con mi terapeuta y con otros profesionales, dicen que de hecho eso es una evolución. Oh, Cuando el wow. estrés ya pasa del cuerpo a la cabeza, es que está evolucionando y logrando salir. El problema es cuando se te estanca en diferentes Y ahí es partes del cuando también cuerpo. puedes somatizar y también te Claro, puedes dar de mucha... rabia o tristeza, entonces sufres de, no sé, o sea, hay muchos cánceres asociados a esto, muchas enfermedades asociadas a emociones no procesadas. Por eso ir al psicólogo es importante. ¿Cómo procesar emociones? Hable con alguien con el que pueda hablar a calzón quitado. Eh, Haga actividad física donde pueda, no sé, botar Sí, muchas cosas, descargar. boxeo, no sé, Mm. correr. De hecho, dicen que echarse piques, algo muy agresivo, explosivo, ayuda mucho y lo baja a uno. No, Suplementarse con vitaminas y cosas que uno no se da cuenta y uno puede estar bajoneado de ciertas cosas que lo ayudan a uno a procesar mejor las cosas en el cuerpo. Julio, yo estoy realmente impresionada porque yo he trabajado contigo todo este último Pucha, me tiempo. regué esta vaina acá. He trabajado contigo todo este último tiempo y pues no te noto nada de lo que me estás contando. O sea, para mí es un poco como, sí, me sorprende, pero me imagino que con todas estas herramientas que me estás mencionando, que correr, que algunas vitaminas, logras como balancear un poco lo que estás sintiendo porque cuando yo te veo en la cámara, cuando estamos en un Zoom, para mí Julián está perfecto. Es que no se nota. No, es que en esta etapa de lo que es la ansiedad para mí no se nota, no lo vas a notar físicamente. Yo antes, digamos, hace mucho tiempo cuando me daba ansiedad no me podía quedar quieto. Si me invitabas a esto me tocaba irme. Tú has visto que pues casi, yo me muevo mucho, pero no, ya no tanto. Yo antes me movía mucho, como que la energía estaba por ahí. Ahora estás en la cabeza con pensamientos raros. Entonces te pongo un ejemplo. Todo el tiempo en mi cabeza estoy pensando, ¿qué estamos haciendo acá en el mundo? ¿Qué es esto? Este momento ya pasó. ¿Será que los recuerdos son reales? Pum, pum, pum. Y cuando se convierten en pensamientos obsesivos son demasiado incómodos. Porque tú piensas, imagínate pensar todo eso 24/7 todos los días de dudar de tu propia existencia. Ya, o sea, no puedes hacer nada. Entonces, en esos momentos donde uno ya siente que no entiende nada de lo que pasa en la vida, vuelves al cuerpo. Y hay veces la mejor respuesta, saben que no entiendo nada y me importa un culo. No entiendo nada del mundo, pero acá estoy. Y es como la única verdad irrefutable. Es como, bueno, acá estoy. Estoy hablando en este podcast y estoy diciendo unas cosas que ni siquiera, o sea, que las digo automáticamente. Piensa, o es que tú piensas y hablas, ¿no? Eso No. ocurre automáticamente, pero digamos, en la ansiedad, unas cosas rarísimas donde tú dudas cada cosa que vas a decir, como si fuera un programa de computador que tiene que primero procesar ahí y salir, y ahí es cuando uno se comienza a trabar. Entonces, en las reuniones no se va a notar eso. Hay veces estoy menos elocuente, menos enérgico, lo que sea, pero estoy normal porque ya aprendí cómo canalizar un poco eso. Y yo cuando termino las reuniones apago el computador y me voy a correr. Y voy y corro, voy, hago ejercicio, hago lo que tenga que hacer para ocuparme de mí mismo. Pero sí, estos últimos 7 meses han sido los más retadores del mundo y creo que es la parte más retadora de llevar una empresa. Porque los tengo a ustedes, porque tampoco quiero mostrarles como debilidad, Mm. pero también he aprendido que eso no es mostrar debilidad, sino al revés. Y yo les he dicho muchas veces, oigan, necesito el apoyo de ustedes. Estoy perdido en esto, necesito que hagan esto. Para eso uno construye equipos. Y en los equipos hay veces hay gente que no se siente bien o que está como más bajoneado y no, el juego es apoyarse pues la gente que está. Realmente yo siempre te he visto, Julio, como un líder muy vulnerable y eso me hace respetarte más y tenerte como más lealtad porque siento que te puedes abrir a uno y puedes decir, me siento así, me siento así, o no sé cómo hacer esto, porque yo siento que muchos líderes tratan de tener como una fachada, yo lo sé todo. Qué rico es que los que trabajen para ti lo sepan, ¿sabes? Y tú sacar lo mejor de ellos y no viceversa. Entonces, me imagino que todo esto te llevó a convertirte en ese líder vulnerable que eres, cercano, porque para mí eres de los Gracias. mejores líderes que he tenido realmente. Creo que el aprendizaje de este último año ha sido humildad. Humildad ante todo. Como hoy en día hay mucho experto dando consejos por ahí en Instagram, en podcast, de todo. Yo antes era ese.
hagan esto, lo otro, super. Hoy en día les digo la verdad, no tengo ni puta idea. Cómo, o sea, no sé cómo lidiar con eso. Solo sé que es una mierda. Solo sé que me han funcionado algunas cosas, hay veces, y solo sé que los entiendo y tengo compasión cuando las cosas se ponen feas y hay situaciones incómodas. Y quiero poder llevar esa misma actitud a la compañía. Y es como, la verdad, no me sé todas las respuestas y no tengo por qué saberlas. Aquí estamos como equipo tratando de resolverlas. Si la embarramos, pues la embarramos. Si no, pues celebremos. Si logramos todas nuestras metas, va a ser muy rico, pero tampoco nos va a dar felicidad. Lo que he descubierto al final, que son pensamientos muy válidos, son muy locos, pero es ¿qué estamos haciendo acá en la vida? Realmente, si te estás preguntando. Como, y tú te lo puedes responder muy fácilmente. Pero estamos grabando este podcast porque tú estás buscando algo más, es algo que quieres llenar, estás persiguiendo un sueño. Lo que a mí me pasó este año en un momento fue que perdí como mi capacidad de soñar. Y cuando tú pierdes tu capacidad de soñar, es muy loco porque no te puedes proyectar. Si no te puedes proyectar, entonces ¿de qué se trata la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué quiero plata siquiera? Piensa que la gente siempre dice, ah, quiero plata para viajar, para lo otro. Siempre se imaginan todas estas cosas que son imaginaciones, son fantasías realmente y que rara vez en verdad les dan felicidad que perdure. Entonces realmente lo que la gente no está buscando es la casa, las vacaciones, ni nada de eso, sino lo que está detrás de lo que significan las vacaciones y la casa. Entonces, no sé, estabilidad, una familia chévere, unos recuerdos chéveres, estar en las vacaciones tranquilo, porque uno puede estar en unas vacaciones, pero estresado hasta el cuello pensando en el trabajo y entonces las vacaciones se vuelven una mierda. No puede. Yo vivo en Miami hay unas mansiones, ni las hijueputas, y uno las ve solas. Y yo a veces decía, me pueden regalar una mansión de estas ahorita, y les juro que me meto un tiro, porque es que me sentiría más solo. Claro. Pero uno, claro, uno se imagina, no, la mansión, vamos a unas fiestas, las hijuemadres, aquí. Realmente lo que está detrás de la mansión, fíjate, es cómo hago para tener amigos, conexiones sociales, para reírme y pasarla bien. Entonces lo que descubrí detrás de todo esto es como, ¿qué putas estamos haciendo persiguiendo unicornios o ser los más grandes? No, lo que hay que perseguir es, ok, ¿cómo logro eso que tanto quiero y que está detrás de eso ya? Las conexiones, las risas, el almuerzo que tuvimos ahorita. ¿Cómo hago para pasar un día agradable, para decirle a mis papás que los quiero, para reírme con mis sobrinitos? Las Para pequeñas cosas, es que al final es las pequeñas las cosas. pequeñas cosas. Tomarte un Entonces, café con calma en la mañana. y eso te da mucha claridad de por qué hacemos lo que hacemos, Mm. porque uno se pierde en esa película. La mayoría de gente está perdida en la película de, no, puta, mi vida es una mierda, no tengo plata, no he ido a esto, luego otro, estoy frustrada con mi trabajo. Y se arman toda una película sin analizar a profundidad qué es lo que hay detrás de esa película, porque todo es una película, todo es una fantasía. Porque la hora es ahora. Eso es otro de los videos que es muy reales, es muy incómodos de mi mente, pero me dicen que es el pasado, el futuro. Como que todo el día pienso que nada es real, porque si piensas en el pasado, el almuerzo ya no existe. Tu futuro tampoco existe. La ventana de tiempo que existe es demasiado corta. Y eso me angustia mucho. Digo, ¿dónde estoy, puta? Pero cuando lo piensas también es muy poderoso porque es, ok, ya aterricémoslo a la realidad. Estas vainas sí existen, pero ya pasaron. Pero yo qué hago obsesionándome tanto por el pasado, lo que hice, lo que no hice, que ando tanto soñando en el futuro que algo que me va a hacer feliz cuando haga esto, cuando haga lo otro, cuando en verdad la vida está pasando esa hora. Y a eso es la realización que he llegado y el camino espiritual. Yo ahorita estoy en una etapa donde ya entendí como, voy entendiendo lo psicológico, ahora quiero conectarme con lo espiritual. Y suena muy loco y muy hippie, me importa un culo. Pero quiero en verdad que mi vida esté llena de espiritualidad y no estoy hablando de religión ni nada, sino de conexión, de propósito, de ir un poco más allá de algo tan estúpido como, ay, seamos millonarios y seamos famosos. Ya no quiero ser eso. Y ahora me río del Julián que quería ser famoso porque hoy en día digo, ni por el putas quiero ser famoso. Pero Juli, es que cualquiera que escuche tu hoja de vida o te conozca exitoso, levantó 35 millones de dólares en Estados Unidos, tiene una startup que está en más de 80 países en el mundo, autor de 2 libros, pero lo que nos estás diciendo es, me importa un carajo todo eso. Es que es muy peligroso porque uno se puede creer ese cuento. Eso es lo que les estoy diciendo. No les estoy diciendo que soy la persona más exitosa. Bueno, exitosa, no sé cuál sea la definición de éxito, pero la definición de éxito que nos ha puesto la sociedad, he logrado algunas de esas cosas y no está ahí. Les digo, no está ahí. Es que, y probablemente algunas personas miran, sí, pero es porque no tiene 100 millones de dólares. Creo que ya, es que no es ahí. No está ahí. Creo que eso fue lo que a lo que llegué ahorita de conclusión.
Y mucha gente ahí dirá, claro, no, pues seguro es porque ya está bien y vive en Miami, no, pues la verga. No, ni siquiera es eso. Hay veces que pienso como, puta, doy todo ya, todo, por estar tranquilo. Y que mis pensamientos me dejen tranquilo, no me jodan, y las emociones. Y por querer estar relajado tomando una cerveza con mis amigos y ya, no tener que impresionar a alguien, bla, bla, bla. Y hay gente que se queda en esa película y cuando uno comienza a aparecer en podcasts, en revistas, yo ya no hago podcast, es el podcast, lo hago por ti, pero no quiero alimentar esa parte porque es muy fácil perderse en esa historia. Y entonces es muy fácil volver a meterse en el video mental del éxito, de salir en las revistas, de venga, me compro ropa y hagamos la vaina, y uno se vuelve a meter en esa película. Y no es que sea malo, sino en algún momento, ¡pum!, otro testazo. Por eso no quiero estar como en la película, quiero estar como en algo más real. Y si viene la abundancia, que venga, qué chimba, no tengo nada en contra de eso. No voy a decir que soy un hippie aquí, que no quiero nada. Si llega la plata, bien, qué chimba, la voy a disfrutar, pero desde otro ángulo. No desde ese ángulo como tan de avaricia, puta, y si no llega, sino desde algo más respetuoso con la vida. Y así, si las vainas también se ponen peludas, uno las puede aceptar un poco más y transitar, pero la gente, y hoy en día están más perdidos que nunca. Yo veo la gente en TikTok, en Instagram, todo eso, mostrando fragmentos de su vida y la gente creyendo que esos son vidas reales. Estamos en un momento muy loco de la humanidad, donde la inteligencia artificial está llegando, donde cada vez ahí sí que no sabemos qué es real y qué no. Y yo creo, esta mañana estaba pensando como el activo realmente de esta era es trabajar en uno mismo. Y es lo que estás haciendo ahorita, hablar de salud mental, hablar de nosotros mismos. Es más, creo, y me encantaría tener una teoría sobre esto, que esto es parte de la evolución de los seres humanos. Tú sabes que, pues, la evolución no para. Fuimos simios, ahora somos esta mierda, pero eso sigue evolucionando. Y creo que la siguiente evolución es una conciencia que se da cuenta que es consciente, que tiene inteligencia artificial, que ya tiene toda la información del mundo ahí, por lo tanto ya no tiene que aprender cosas como en la academia y memorizarse, porque ya todo está disponible y las tareas se las hace solas. Y le está liberando espacio, creo que es la naturaleza liberándonos espacio para que vayamos hacia adentro. Hacia adentro. Eso puede ser, que creo que es lo que dice mucha gente cuando come hongos y toda esa vaina, no los he hecho, me da miedo, pero de pronto es la siguiente evolución, la conciencia de la conciencia y entender estos temas realmente. Qué bonito, porque siempre que hemos mirado hacia afuera, hacia cómo nos ven, hacia nuestra identidad en los ojos de otras personas, pero nunca hemos mirado hacia adentro. Y creo que todo lo que nos estás contando, Juli, es tu trayectoria que te ha llevado con muchos bajos y muchos altos a ese lugar. Entonces, gracias, Juli, por abrirte tanto, por ser tan vulnerable. Esto es lo que quiere buscar de Mindset Journey al final. Es como, no es ser famoso, no es ser CEO, no ser whatever, CTO, lo que quiera ser. Eres tú, es Julián Torres. Tu identidad es Julián Torres como persona, la persona que eres, y no el cargo o la empresa o el libro que escribiste. Entonces, Juli, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirte, por ser de verdad tan vulnerable y tan honesto, porque creo que aquí nos contaste muchas cosas que pueden ser como muy reservadas tuyas. No sé si hay algún mensaje final que les quieras dejar a los que nos están oyendo, los que están emprendiendo, los que de pronto tienen algún tipo de ansiedad o temas mentales, pero no le están prestando atención. No crean todo lo que ven allá afuera. Hoy en día hay demasiados gurús, expertos hablando. Una de las cosas que decía Buda, que son tan poderosas, es como no me crean ni mierda. Vayan y háganlo ustedes. Tomen el camino ustedes. Y el peligro que yo veo es que hoy en día hay tanta información, tanto influencer, tanta vaina, y lo respeto, qué chimba lo que hacen, pero está muy peligroso el asunto porque hay tantas recetas y tantos hacks y tantas maricadas que si uno se fía literalmente por eso puede perderse y pasarla muy mal. Encárguense de sus cosas ustedes mismos, vayan a terapia, miren hacia adentro, de verdad ocúpense de lo que hay adentro de cada uno y ya, de resto, cualquier cosa se aprende. O sea, yo no tengo aquí para decirles tips de emprendimiento ni nada, o sea, no sé, nadie sabe nada. Esto es un camino realmente único en donde uno va aprendiendo y sí, uno tiene información, pero cada quien vive su película. Es un camino diferente para todos. Juli, muchas gracias. Gracias.